Muy buenas tardes, mi nombre es Rolando Robles y somos alumnos de la Universidad del Noreste. Este es un podcast en el que nosotros vamos a hablar sobre algunos temas fiscales que vimos en la materia de impuestos. Estamos en la carrera Administración de Empresas y estamos cursando nuestro séptimo trimestre. En este momento me encuentro con Andrea Costa, Yarixa Gabriela, Nicole Ruiz. y vamos a comenzar con nuestro primer tema, el cual sería obligaciones fiscales de las personas físicas. Primero, yo creo que debería aclarar, ¿no?, que esta persona física es quien realiza cualquier actividad económica, como por ejemplo tenemos vendedores, comerciantes, empleados, profesionistas, etcétera, entre otros muchos. Y bueno, estos son los cuales tienen derechos y obligaciones ante el Estado, ¿no? Esto es lo que podríamos nosotros considerar que vendrían siendo estas personas físicas. Y bueno, pueden tener diferentes obligaciones fiscales, ya que tenemos los regímenes de persona física con actividad profesional, los cuales su obligación sería presentar declaraciones mensuales, declaración anual, el GIOT mensual, conservar facturas electrónicas de sus gastos, entregar a clientes facturas, expedir facturas globales mensuales del total de ventas, activar el buzón tributario, al igual como tener su RFC, registrar empleados ante el IMSS, entre otras muchas. Igual tenemos las personas físicas con actividad empresarial, que también de sus declaraciones mensuales, anuales, llevar contabilidad electrónica, y también tenemos los regímenes de personas físicas con ingresos por arrendamiento, que pueden ser un poco menos las obligaciones, como declaraciones mensuales, declaración anual, el BIOT mensual, conservar las facturas electrónicas, entregar a clientes sus facturas, activar el buzón tributario y RFC. Y bueno, yo creo que estas podrían ser las obligaciones de las personas físicas. Vámonos con otro tema, el cual yo creo que lo podría impartir mi compañera Yaritza. Y bueno, yo te voy a preguntar, eh, ¿cuáles son los tipos de impuestos que existen y por qué se deben de pagar? ¿Qué tienes que decirnos sobre eso, Yaritza? El pago de impuestos es una obligación legal que tiene como objetivo principal financiar el gasto público y redistribuir la riqueza en la sociedad. Algunas razones por las cuales se deben de pagar impuestos son financiamiento de servicios públicos, que es la principal fuente de ingreso del gobierno para financiar programas, servicios esenciales, como educación, salud, seguridad pública, infraestructura, pues entre otras. La redistribución de la riqueza, que es a través del sistema tributario, se busca reducir las desigualdades económicas y sociales al distribuir los ingresos de manera equivalente. Estimulación de la economía, los impuestos pueden utilizarse para influir en el comportamiento económico, como incentivar la inversión o desincentivar ciertas actividades perjudiciales para la sociedad. El mantenimiento del orden público, los impuestos contribuyentes a financiar la seguridad pública y el mantenimiento del orden en la sociedad. Algunos tipos de impuestos, existen varios tipos de impuestos que las personas físicas pueden estar obligadas a pagar. Entre ellos, pues se encuentra el ICR, el IVA, el IEPS, impuesto predial, derechos. Los impuestos anteriores fueron los impuestos federales. Ahora les compartiré un poco de los impuestos estatales, que es tenencia, agua, tránsito, registro civil, impuestos sobre nóminas y notarías. Los impuestos municipales son los tributos cobrados por los del gobierno local, que es la tesorería municipal, impuestos sobre los ingresos, impuestos sobre los espectáculos públicos, impuestos sobre el patrimonio, impuestos predial, impuestos sobre la producción del consumo y las transacciones, impuestos de adquisición y de inmuebles. Hola, mi nombre es Nicole y vamos a hablar sobre las obligaciones fiscales de las personas morales. Yo siento, más bien, yo sé que la moral en términos fiscales es una entidad con existencia jurídica, es decir, que se conforma por un grupo de personas u organizaciones. Las personas moral siempre representa a esas personas u organizaciones, por eso se le reconoce como forma unitaria, con la capacidad de ejercer derechos y también a veces acatar ciertas obligaciones de todas las personas morales. Y bueno, voy a comentarle algunas de las características de las personas morales. Puede ser la razón social, se definirá por la actividad que lleva a cabo o dependiendo del nombre. La capacidad de ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones. Y toda persona moral constituida de acuerdo con la ley del país y que tiene su domicilio en el territorio nacional. Y la última, todos los bienes, y derechos y obligaciones
tasables en dinero que tiene la persona moral con su patrimonio. Y las obligaciones morales, voy a decir 9, que son muy importantes, que es inscribirse en el RFC, obtener certificado de firma electrónica, emitir facturas electrónicas, llevar la contabilidad electrónica teniendo en cuenta el establecimiento del reglamento del Código Fiscal, presentar pagos provisionales y definitivos de impuestos. La 6 puede ser presentar declaraciones anuales de la asociación, especificando ingresos por salarios, gastos, etc. La 7, presentar la declaración informativa de operaciones a terceros. La 8 es realizar retenciones al impuesto sobre la renta cuando paguen, siempre y cuando paguen los salarios de trabajadores o hagan pagos a personas fiscales. Y la 9, última, es presentar al SAT aviso de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital que se inscriban en efectivo. Hablando de impuestos, quiero empezar hablando del IVA, que el impuesto al valor agregado es uno de los impuestos indirectos que se aplica al consumo en México. Es decir, que dicho impuesto se agrega al valor de los productos o servicios de acuerdo con lo establecido en la ley del IVA. Es decir, que no se calcula con base en los ingresos de los contribuyentes de forma directa, sino con base en el costo del producto que cada consumidor paga. De acuerdo con la legislación vigente, en México, las personas físicas y morales que están obligadas a pagar IVA son quienes realizan las siguientes actividades comerciales: enajenación de bienes, que se refiere a la venta y adquisición de productos; prestación de servicios de forma independiente; arrendamiento de bienes e importación de bienes o servicios. En México, la tasa actual de IVA corresponde al 16% del valor del producto o servicio, así establecido en la normativa. Esto es con el fin de incrementar la recaudación realizada por las autoridades, es decir, los ingresos que la administración pública necesita para la prestación de servicios y la realización de diversos proyectos. Wow, y eso es muy interesante, de verdad, pero te quería preguntar si también sabes sobre el ICR. ¿Qué me tienes que decir sobre eso? Sí, sobre el ISR, es el impuesto sobre la renta que se calcula en México como un impuesto directo aplicado directamente a los ingresos del trabajador. Seria contribución que grava los ingresos de las personas físicas o morales residentes en el país, así como de las personas residentes en el extranjero, por los ingresos atribuibles a sus establecimientos permanentes ubicados en territorio nacional, o aquellos que proceden de una fuente de riqueza ubicada en el país. Cabe destacar que, a diferencia del IVA, el ISR no tiene una tasa estándar. Su tasa puede variar del 1.9%, la más baja, al 30%, la tasa más alta. La ley del impuesto sobre la renta establece que los obligados al pago del impuesto sobre la renta son las personas físicas y las morales en los siguientes casos: las residentes en México respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza en donde procedan; los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente; y los residentes en el extranjero respecto de los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en territorio nacional cuando no tengan un establecimiento permanente en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a este. La declaración anual de personas físicas es un documento presentado por el contribuyente ante el SAT, reportando los movimientos financieros y fiscales ocurridos en el año anterior. ¿Qué incluye la declaración anual? Yo vi el formato solicitado por el SAT del 2023 e incluye ingresos, deducciones personales, pagos provisionales, retenciones.
y que se deben presentar en la declaración anual del 2023. Según la información del SAT, no todas las personas físicas deben hacer la declaración anual. Solo están obligadas a presentar las personas que, por ejemplo, se encuentran en casos como trabajadores independientes por honorarios, quienes hayan percibido ingresos anuales mayor de 400,000 pesos, los que reciben ingresos de dos patrones, aun cuando no sean mayores de 400,000 pesos. Y puede ser también quienes hayan percibido ingresos por liquidación de indemnización laboral, pensión o jubilación, quienes cobran rentas de algún inmueble, o por último puede ser que sean quienes hayan ganado algún premio como la lotería. Excelente información que nos acabas de brindar, Nicole. Creo que es momento de hablar de este último tema, el cual es deducciones personales de personas físicas. Y bueno, son los gastos que las personas físicas contribuyentes pueden incluir en sus declaraciones y presentar ante el SAT una vez al año para conseguir la deducción correspondiente de sus impuestos. ¿Cuáles son los requisitos para que este gasto sea deducible? Bueno, pues obviamente tenemos, por ejemplo, que son los comprobantes fiscales, la forma de pago y el monto total. Al igual como hablando ya de las deducciones personales de las personas físicas, pues tenemos, por ejemplo, los gastos médicos o de salud, que tenemos los honorarios médicos, los análisis, al igual entran también los gastos funerarios, las donaciones, las colegiaturas y transporte escolar. Tenemos las aportaciones complementarias para el retiro, las primas de seguro e incluso los intereses reales por crédito hipotecario. Ok, muchas gracias por sus aportaciones. Es hora de dar una conclusión a nuestros auditores, ya que las personas físicas como morales tienen diversas obligaciones que incluye el pago de impuestos como el ICR, el IVA, así como las prestaciones de declaraciones anuales, cumpliendo las disposiciones fiscales específicas. ah, el pago de impuestos por parte tanto de persona física como moral es fundamental para el sostenimiento del Estado y el bienestar general de la sociedad. Los diferentes tipos de impuestos existen, cumplen distintas funciones dentro del sistema fiscal. De este grava los ingresos para regular ciertas actividades económicas, y la declaración de impuestos anuales para personas físicas es un proceso crítico que requiere atención al detalle y precisión al declarar ingresos, deducciones y créditos. Al cumplir con esta obligación de manera oportuna y precisa, las personas pueden garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones tributarias y al mismo tiempo minimizar su obligación tributaria. Por lo tanto, las personas físicas son individuos que poseen un conjunto único de características, atributos que las hacen quien son. Estos se pueden observar, analizar y comprender a través de diversos medios, incluida la investigación científica, la experiencia personales y la interacción social. Esto es por parte de nosotros y espero que sea de su agrada comprensión.